Un saludo. Os veo, como se nota que sois la mayoría del sur, bueno, los de Ávila no, pero los malagueños y los granadinos sois del sur, y Santiago nos ha recibido hoy con un día fresquito. Lleváis todos vuestras cacharras y se puede aguantar. No os repleguéis mucho porque si no os dormiréis, y luego por la noche no dormiréis y a vuestros catequistas acompañantes les daréis la noche. O sea, vosotros ahora intentar estar despiertos y ya por la noche, cuando toque, pues dormir. Deciros de qué vamos a hablar o de qué os voy a intentar acompañar en este ratito, que va a ser breve. No voy a hablar mucho rato. Pero sí me gustaría proponeros alguna cosa después de la catequesis que visteis ayer, después de lo que habéis vivido estos días, tanto en el camino como en Santiago. Yo estoy convencido de que vais poco a poco constatando la presencia del Espíritu en vuestras vidas. Una realidad que ocurre siempre en este tipo de encuentros es que el Espíritu Santo rasea, el Espíritu Santo aparece y va al encuentro de gente como vosotros, y cuando va al encuentro de gente como vosotros, si uno es capaz de acogerle y de recibirle, impacta de una manera impresionante. Entonces, yo sí que os diría que no os perdáis esa presencia del Espíritu. Los que os acompañamos, los que reflexionamos con vosotros, al final solo somos mediación. Lo importante es tu encuentro con Jesús, tu encuentro con la acción del Espíritu. Eso. Muy bien. Fijaros que yo os propongo hoy, como os decía, darle una vuelta a lo que es la figura de Jesús. Cuando San Juan Pablo II empezó las Jornadas Mundiales de la Juventud, tenía una preocupación, y una preocupación que hemos seguido compartiendo. Él quería que estos encuentros de jóvenes, esto es un encuentro europeo, una peregrinación europea, pero que tuvieran siempre un objetivo, que es poner a Cristo en el centro del corazón del joven. Y nosotros lo intentamos y lo proponemos, y no sé si lo conseguimos, pero tener en cuenta que la responsabilidad de la evangelización es compartida. Nosotros hacemos propuestas con la intención de que descubráis la fuerza que Jesús tiene, pero sobre todo también con la intención de que vosotros hagáis partícipes a los demás de esa fuerza y de esa presencia. De eso se trata. Entonces estos días nosotros vamos presentando la figura de Jesús, vamos presentando su propuesta, vamos presentando su mensaje, para que vosotros seáis capaces de acogerlo y seáis capaces de transmitirlo a los demás. El ratito de la catequesis es un ratito de trabajo personal. Lo que uno va diciendo intenta motivar lo que tiene que ser tu reflexión. Si ayer estuvisteis en la celebración de la Eucaristía, había un momento en el que Jesús preguntaba a sus amigos, a los que compartían la vida con él, que si ellos eran capaces de saber y de decir quién es Jesús para ellos. Y eso es lo primero que te propondría yo hoy, en este rato compartido. Tú ya te has respondido a esa pregunta. Tú ya sabes quién es Jesús para ti. ¿Qué significa en tu vida, en lo que haces? ¿Qué significa en lo que estás viviendo? No solo estos días, sino también en vuestras ciudades de origen, en vuestros lugares. ¿Quién es Jesús para ti? Fijaos que si os preguntase, porque no lo voy a hacer para no alargarnos, yo ahora podría bajar allí, que tengo bastantes metros de cable, e ir pasándoos el micrófono para que nos respondiese. Y posiblemente muchos daríais respuestas adecuadas, algunas respuestas posiblemente serían conforme a la Escritura, podríais ir describiendo quién era Jesús, porque nos viene recogido por la Sagrada Escritura, por la Biblia, pero quizá la pregunta que saldría a continuación sería decir si esa descripción que haces a ti te afecta. Fijaos, por ejemplo, 2. A Jesucristo le llamamos el Mesías, que para nosotros en nuestro lenguaje actual no deja de ser un nombre extraño. No terminamos de entender qué significa. Jesús es un ungido. Y uno dice, ¿y eso qué es? Para ellos era muy importante, por eso le dan ese nombre. Cuando alguien era elegido y consagrado, lo que hacían era ungirle
con óleo, ungirle con aceite. Y le ungían para significar la elección de Dios. Y que Dios quería que a través suyo se pudiese manifestar el amor que quería traer a la humanidad. Una pregunta. De los presentes, levantad la mano los que hayáis sido ungidos. Repregunto. Una pregunta trampa. De los presentes, ¿cuántos habéis sido bautizados? Muy bien, bajad la mano. De los presentes, ¿cuántos habéis sido confirmados? La gran mayoría. Pero vamos, todos estáis bautizados. Con lo cual, todos estáis ungidos. El día de vuestro bautismo, como a Jesús, os ungieron. Y ese ya es un primer reto. A Jesús le llamamos Mesías, le llamamos el ungido, le llamamos el consagrado. Esa consagración conlleva una misión. Si tú eres ungido, si tú eres ungida, quiere decir que tu vida se tiene que empezar a asemejar a la de Jesús. Y que como Él, tienes una misión, tienes una propuesta que hacer, y son realidades que nos llevan a contemplar lo profundo. Ahora que estáis cansados, es un buen momento para despertar el interior y darse cuenta de las cosas fundamentales que forman parte de tu vida. Porque si no, hay cosas que se te entregan y que como no sabes usarlas, al final no sacas todo el partido posible. Es como si te entregaran un teléfono de última generación y lo utilizaras como yo. Nada más para llamar y para mandar WhatsApps y poco más. Si a ti te entregan un teléfono de nueva generación, posiblemente le sacarás todo el partido, porque sabrás manejarlo y harás todo por manejarlo. La unción, la fuerza que hemos recibido en el bautismo, nos permite sacar partido al gran regalo que Dios nos ha hecho. ¿Entendéis por dónde voy? Redescubre lo que eres. Tú eres ungido, tú eres ungida. El Señor ha puesto su mirada en ti. Y eso significa algo. Sácale partido. Porque al final esa es la presencia de Cristo que nos salva. Fijaos que a Jesús también le llamamos el Salvador. Como se llamaba vuestro antiguo delegado, ¿no? El Salvador. ¿Y eso qué quiere decir? Que Jesús viene a salvarnos. Y ahí entramos en otro de los grandes problemas que están quizá no en tu corazón ni en tu horizonte, pero sí en la realidad que vive la gente que comparte contigo la vida. A Cristo lo contemplamos siempre con los brazos abiertos en la cruz. ¿Habéis visto la cruz de vuestro pueblo, de vuestra parroquia? Quizá la cruz que llevéis colgada al cuello. Cristo está siempre con los brazos abiertos, como abrazando. Y es un abrazo que redime. Aquí te lanzo la segunda pregunta, que es muy importante que la vayas contestando en tu interior. Si Cristo es nuestro Salvador, si Cristo nos salva, si Cristo nos redime, quizá la pregunta que tú tienes que hacerte es si lo reconoces como tal. ¿Tú crees que Cristo ha venido a salvarte a ti? No en abstracto a la humanidad, sino en concreto a ti. Claro, la pregunta que se deriva de esta primera está clara. ¿Tú necesitas ser salvado de algo? Piénsalo. Si no necesitas ser salvado de nada, la figura de Jesús pierde muchos enteros, porque si no, acaba siendo un personaje que tenemos enfrente, que puede tener cierto atractivo, pero que al final no incide de una manera profunda en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que vivimos. Levantad la mano los que creáis que necesitáis ser salvados de algo. Aunque solo sea del sueño y del cansancio que tenéis. Bueno, pues muchos entendéis que esa realidad está ahí, que necesitáis ser salvados. Y Cristo es nuestro Salvador. Fijaos,
Hay veces que a cristianos les puede dar la sensación de que no necesitan esa salvación o no lo entienden. Estamos aquí junto a la tumba del apóstol Santiago, pero traemos la imagen de otro apóstol, de San Pedro. Todos recordáis el Evangelio que nos narra la última cena de Jesús con sus amigos. Y cuando Jesús está manifestando lo mucho que les ama, hay un momento en el que les va a pedir a los apóstoles el hecho de querer lavarle los pies. Se lo propone. Y estoy convencido que en vuestra memoria aparece la reacción de Pedro. Pedro le dice, no, a mí tú no me tienes que lavar nada. En el fondo, ¿qué le está diciendo? Que no necesito ser redimido. ¿Y qué le contesta Jesús? Si yo no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Ojo, ¿eh? Si yo no necesito ser redimido de nada, no necesito ser salvado de nada, el Señor nos seguirá queriendo, seguirá abriendo sus brazos para nosotros, pero le ponemos en dificultades, porque en el fondo no le reconocemos como alguien importante para la realidad de nuestra vida, para lo que somos y para lo que hacemos. Y pensad que Él, si está con nosotros, es porque lo que quiere es realmente purificarnos. El Papa Benedicto XVI, el antecesor a nuestro Papa, el Papa Francisco, hizo una propuesta sobre la relación con Jesús que seguro que la habéis tratado muchas veces en vuestras catequesis y que es enormemente importante. Él decía, el encuentro con Jesús no solo es una decisión que uno toma. Fijaros, Él decía, el encuentro con Jesús es un acontecimiento en tu vida. O sea, Cristo, la persona de Cristo, Salvador, es un acontecimiento. ¿Qué quiere decir que es un acontecimiento? Quiere decir que cuando uno vive la relación con Jesús como un acontecimiento, en el fondo descubre que todo sigue igual, pero sorprendentemente todo pasa a ser distinto. Todo es distinto. Ya no es igual. Porque ha ocurrido alguien en mi vida. Levantad la mano los que estéis enamorados. Bien, bueno. Levantad la mano los que hayáis estado enamorados. Bueno, me vais a entender mejor. Cuando uno se enamora, la persona de la que me enamoro me cambia la vida. Si la cosa va bien y no es muy tóxica, me cambia la vida para bien. Y podemos caminar juntos construyéndonos mutuamente. ¿Y qué pasa? Pues que todo es igual. Pero la experiencia nos dice que todo es distinto. Porque todo lo vemos estando condicionados positivamente por el amor que nos tenemos. Bueno, pues con Jesús pasa algo parecido. Cristo es un acontecimiento. Y cuando uno se ha encontrado con Cristo, las cosas aparentemente son iguales. Es decir, si ocurre el milagro esta mañana y tú estás aquí en esta sala, en esta carpa, en la carpa del frío que han montado en Santiago, tú estás aquí en esta carpa y te encuentras con Jesús, pues la carpa seguirá estando con los focos, con el altar, con el aire, con la megafonía. Todo será igual, pero todo será distinto. Y eso es lo que uno viene a buscar a un encuentro como este. Queremos poner a Cristo en el centro del corazón del joven y queremos que caigáis en la cuenta de que encontrarse con Jesús es fundamental. Y que ojalá descubráis el acontecimiento que Cristo viene a traeros desde la novedad. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? Esa es otra de las claves. ¿Dónde le podemos encontrar? La mayoría de vosotros habéis hecho el Camino de Santiago, habéis visto seguro, si madrugabais un poco, amaneceres espectaculares, porque Galicia en eso es impresionante. Habéis visto paisajes que realmente reconfortaban el alma y el corazón. Cuando uno se deja cautivar por la belleza, es muy fácil dejar que el espíritu se eleve para dar gracias por la maravilla de la creación. Bueno, ahí tenemos un lugar para encontrarnos con Él. Otro lugar para encontrarnos con Él. La gente que comparte con nosotros el camino. La gente que comparte con nosotros la fe en vuestros lugares de origen.
Seguro que conocéis a un montón de gente, que pertenecéis a distintas comunidades y que habéis constatado muchas veces que en esas comunidades quien está es Cristo Jesús. Porque cuando estamos reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Qué os estoy proponiendo? Espacios, lugares en los que me puedo encontrar con Él, para descubrirle como un acontecimiento. ¿Dónde más está el Señor? En tu conciencia, en tu interior. Hay veces que uno va descubriendo la presencia del Señor, sabe que Él está a nuestro lado, cerca de nosotros, y que lo que hace es incidir, proponer, hablar, para que realmente nosotros seamos capaces también de descubrirle y de saber que hace presencia en nuestro caminar en el mundo. ¿Tú dialogas con Jesús en tu interior? ¿Hablas con Él? ¿Te dejas hablar por Él? ¿Eres consciente de que está contigo? ¿De que puede haber un diálogo que realmente sea fecundo y que sea muy fructífero? Otro lugar donde nos encontramos a Jesús, en la palabra de Dios. Nos gusta escuchar lo que nos tiene que decir. En la oración de la mañana, si habéis visto, lo que hemos hecho ha sido leer el Evangelio, escucharle. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos propones? Y dejamos que la palabra de Dios se convierta en un instrumento vivo. La palabra de Dios nos puede abrir horizontes que ni siquiera sospechamos. Cristo hace presencia en nuestro corazón y en nuestra vida. Y otro lugar que también es privilegiado es la Eucaristía, que después celebraremos. Encontramos a Jesús en su cuerpo y en su sangre. Estoy convencido de que muchos de vosotros participáis en la misa dominical, algunos posiblemente vayáis algún día más a misa, otros participaréis en adoraciones eucarísticas. ¿Por qué? Porque es un momento de encuentro y de diálogo cara a cara con el Señor. Y quizás estés aprendiendo a orar, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a mirarle, aprendiendo a dejaros mirar por Él, para que vuestro corazón se transforme y realmente esa presencia sea algo significativo en tu vida. Bueno, Cristo está ahí. Cristo está vivo y nos salva. Y eso, y os lo digo ya para terminar, tiene una consecuencia en tu vida. Si Él está vivo, lo que quiere es que también tú lo estés. Y quiere que cuando descubras esa vida que el Señor viene a traerte, descubras también que la vida que el Señor te ha entregado se convierte para ti en misión. Es decir, no es que tengas una misión, sino tu vida en sí misma es una misión. El hecho de que Jesús esté en tu vida se convierte para ti en una responsabilidad. Es como cuando te dan un regalo, te dan una cosa que realmente merece la pena, es ver cómo la cuidas, cómo la trabajas, cómo dejas que traspase tu corazón y lo que tú eres. Es tu responsabilidad. Si no, la presencia de Jesús se va diluyendo, se va alejando, se hace difícil el poder crecer a su lado. Y además, y esto lo seguiremos trabajando los días que nos quedan, de lo que se trata es de que si uno vive con intensidad esa presencia, que es mi responsabilidad, yo sea capaz también de llevar esa presencia a los demás. Yo tengo que ser siempre discípulo misionero. Pensad una cosa, vosotros estáis aquí, después de los días del camino, después de dormir en el suelo, después del ajetreo constante que lleváis, pues estáis cansados, y se os ven las caras, estáis cansados. Pero lo que también tenéis que tener como ideal en el corazón es que tenéis que ser transmisores de la fe de Jesús a los demás. Ese es vuestro gran reto, vuestra gran propuesta. Y tenemos que ver cómo lo conseguimos. Lo que os decía al principio, vosotros no solo sois el futuro de la Iglesia, sois el presente. Y tenéis que ver cómo diseñáis con creatividad, con audacia, con fuerza en el corazón, el cómo llevar el Evangelio a otros jóvenes. Ese es el reto. ¿Cómo quieres evangelizar a otros jóvenes? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te lo estás proponiendo? ¿Realmente es importante para ti compartir el Evangelio con otros? Piénsalo, El hecho de que Cristo se te haya dado, el hecho de que le hayas acogido, el hecho de que le hayas reconocido como Salvador,
hace que Él quiera que tú vivas intensamente, pero que esa vida la transmitas también a los demás. Pues nada más. Ánimo. Es un momento de reflexión, es un momento de respuestas en el corazón y es un momento para seguir creciendo. Pues vamos a seguir con nuestra mañana de trabajo para que nos llenemos de Jesús y para que podamos hacer propuestas de alegría y de fe a la gente que comparte con nosotros ahora el camino, pero después en Granada, en Málaga o en Ávila, lo que aquí hemos recibido y hemos visto. Y nos convertimos en testigos, porque queremos llevar el amor de Jesús a todos los jóvenes, porque es lo que Él nos mandó y lo que Él nos propuso. Pues os animo a que así lo hagáis y a que viváis con mucha intensidad estos días que nos quedan de camino, que pueden ser realmente preciosos. Ánimo y fuerza. Vale. Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta que don Carlos que le hacen, pues si usted la puede responder. Vale, nosotros teníamos como muchas preguntas, pero al final las hemos intentado como resumir en una, lo que pasa es que es un poquillo largo. Cuando estás en una situación difícil, ¿no? El cómo actuar, cuando a lo mejor no te quedan ya fuerzas o tienes varias opciones, o si por ejemplo tú estás esperando que Dios te dé una respuesta pero tarda, ¿no? Porque a lo mejor necesitas su tiempo, o por ejemplo cuando directamente ya sí has tomado una decisión pero tampoco sabes muy claro si esa decisión la has tomado tú o si es de lo que Dios quiere para ti, ¿no? Un poco eso. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué me estás preguntando exactamente? Bueno, pero es que el problema es que esa pregunta parece que oculta muchas cosas. No lo sé. Sí, es como en situaciones difíciles. Ya. Situaciones vitales, existenciales, de decisiones importantes en la vida, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo creo que en eso hay que actuar con mucha confianza. Y luego también saber adentrarse en cómo uno hace ese diálogo para poder discernir. Yo creo que es muy importante el cómo uno hace ese discernimiento. Para poder hacer el discernimiento y clarificarse, por un lado necesitas tener una conexión con Dios desde el corazón. Una conexión con Dios desde el corazón. Es decir, tener algo de vida de oración, que yo supongo que eso siempre lo tenéis presente. Y luego también la posibilidad de poder contrastar lo que yo estoy viviendo con gente que me acompañe en ese momento vital en el que yo tengo que tomar una decisión, ¿no? Hay decisiones de distinto tipo en la vida, hay algunas que vienen por problemas que surgen, etcétera, que requieren un tipo de soluciones, y hay otras que dependen de situaciones vitales en las que yo tengo que dar pasos serios, valorando la opción de vida que tengo que tomar, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia de la vida de oración, el poder contrastar con gente que me acompaña y poder compartir con ellos para que por lo menos me den elementos de juicio. Es verdad que la decisión última tengo que tomarla yo ante mi conciencia y ante Dios, pero es muy bueno tener esos elementos que me van haciendo que yo pueda ver con claridad el camino que debo tomar. Y luego hay decisiones en la vida que son el tiempo las que corroboran que he acertado en ellas. Y a veces el que yo entienda que no sé si voy a acertar en la decisión que voy a tomar, no quiere decir que no tenga que tomarla. Porque a veces puede surgir también una tentación en la que si no tengo una seguridad plena del 1000 por 1000, no voy a dar el paso. Con lo cual lo que hace es restarme confianza. Hay decisiones en la vida, especialmente las decisiones vocacionales, en las que uno tiene que lanzarse. No haciendo el canelo, pero teniendo clara una cierta seguridad, hay que dar el paso de la fe. Y al final uno sabe que el Señor le va a coger en sus brazos. Con lo cual el miedo tiene que ser relativo, porque sabes que Él va a estar al otro lado. Y que Él no quiere nuestro mal, sino quiere nuestro mayor bien. Con lo cual uno confía. Prudentemente uno pone los pasos previos, oración, acompañamiento de gente que nos pueda ayudar, pero luego confiar, sobre todo en las decisiones vitales. Y en las otras muchas veces surge la experiencia de que la gente no se puede equivocar o no puede acertar. Bueno, luego el Dios es verdad que cuando cierra una puerta abre una ventana. Y eso la experiencia del paso de la vida nos lo va diciendo, ¿no? Y eso seguro que también a ti te pasará con la gente que está en tu grupo, ¿no? Que al final acaba viendo que la propuesta del Señor se cumple y uno acaba descubriendo su voluntad.
Oración y acompañamiento, para empezar. Bueno, yo soy Laura y vengo de la diócesis de Málaga. Y yo tengo una pregunta que creo que todo el mundo le ha pasado alguna vez y creo que mucha gente aquí a lo mejor está pasando ahora, que es que qué podemos hacer cuando tenemos una crisis de fe, pero muy profunda y no sabemos cómo salir de ella, como que tenemos presente a Dios en todo momento, pero no es que estemos en la cima de la fe. Bueno, cuando uno tiene... Cuando uno tiene una crisis de fe, bueno, yo creo que crisis de fe pasamos todos. Lo que pasa es que también depende mucho de cómo se gestionan las crisis. Las crisis no son signo de derrota, sino que si se gestionan de manera adecuada, muchas veces son signo de crecimiento. Entonces hay momentos en los que Dios va irrumpiendo en la vida del creyente, aunque uno sea joven, y va proponiendo cosas. Y hay momentos en que yo no termino de entender qué es lo que Dios me está proponiendo, o sencillamente me van ocurriendo cosas en la vida que me apartan de Él. Y la visión de Dios que yo podía tener en un momento de mi vida deja de servirme para una circunstancia nueva que se me presenta. Y entran las dudas en el corazón, ¿no? Bueno, yo creo que uno tiene que recurrir a su propia experiencia personal, muchas veces el momento primero, lo que yo decía antes en la charla. Uno tiene que preguntarse a sí mismo si realmente en su vida ha ocurrido el acontecimiento, que es un don, ¿eh? No es que uno lo conquiste, sino que es un don. Si ha ocurrido el acontecimiento, que Cristo es alguien importante en mi vida, yo tengo que recordar siempre que eso es verdadero, que no es una suposición, sino que hubo un encuentro, y un encuentro real. Y puede haber momentos de turbación, de nublado, pero al final yo tengo la certeza de que Él va a estar. Y lo que tengo que hacer es intentar reconquistar esa presencia. Es como la relación humana. Es decir, una pareja puede entrar en crisis y a veces entra en crisis por una mala gestión de la relación que tienen. Yo tengo que volver a comportarme con el deseo de volver a enamorarte. Porque es lo que realmente va a iluminar y ayudarnos a superar la crisis. Con el Señor pasa lo mismo, pero con una ventaja. Y es que Él siempre va a poner de su parte. Con lo cual uno tiene que ver, ante una situación de crisis, ¿por qué me he alejado de Él? ¿Qué es lo que me mantiene lejos de Él? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para volver a Él? Los salmos nos dicen que hay un momento determinado en el que el Señor dice, vuelve la cara a mí. Dice, no te encuentro, Señor. Y tú estás, date la vuelta, mira al público, ¿no? Pensad que yo soy Dios y que Dios está mirando a vosotros. Pero Dios dice, no, si quieres encontrarme, date la vuelta y mírame. Haz ese esfuerzo, ¿no? Entonces, esa capacidad de confiar en el que el Señor está, aunque no lo esté viendo en este momento de mi vida, ver qué pasos puedo dar para gestionar la crisis y ponerle nombre a la crisis, por qué me he alejado de ti, qué es lo que me ha decepcionado de ti, o qué es lo que me ha decepcionado de mí, que me aleja de ti. Yo creo que es muy importante, aunque seáis jóvenes, que seáis capaces de volver siempre a lo esencial y plantearos las cosas desde lo esencial. Los jóvenes sois muy inteligentes y sabéis gestionar muchos aspectos de vuestra vida. También tenéis que gestionar la realidad de la fe, conociéndoos y conociéndole, para poder volver a ese amor primero, que es el que realmente garantiza el seguimiento conforme a la llamada que habéis recibido. O sea, es confianza para ver cómo uno puede descubrirse y superar la crisis. ¿Vale? Podéis aplaudir. Yo soy Claudia, soy de Málaga también y la duda que tengo es que si Dios realmente quiere que nosotros seamos felices, porque algunas veces nos pone ciertos retos que un camino tiene para sus dificultades, pero nos pone a veces ciertos retos que te vienen abajo y piensas, ¿realmente quiero esto? Bueno, no, pero yo creo que es una buena descripción de lo que es la vida, ¿no? En general, y la vida del creyente. Es decir, yo te lo puedo decir también como creyente, ¿no? El obispo al final es un creyente.
que tiene circunstancias en las que va caminando, como os pasa a vosotros como jóvenes, a las hermanas como religiosas, a los curas como curas. Uno va caminando y muchas veces se encuentra con elementos que pesan mucho y que dices, ¿realmente tú es esto lo que me estás pidiendo? Porque yo apostaría por una felicidad que fuese menos costosa, ¿no? Y a todos nos gustaría llegar a la gloria sin la cruz, ¿no? Ese sería el objetivo. El Señor nos ha prometido la gloria, pero nos gustaría llegar a la gloria sin la cruz. Lo que pasa es que uno va descubriendo que muchas veces la experiencia de la adversidad se convierte en una realidad que es profundamente fecunda y que a mí me hace crecer. Y me hace crecer en consonancia con Cristo. Con lo cual yo voy descubriendo nuevos aspectos de cómo es Él, de qué es lo que Él me propone, de cómo me hace crecer cuando yo asumo una realidad de contrariedad. No es un espíritu masoquista, sino que es afrontar la realidad de la vida, que tiene sinsabores y momentos muy alegres, y saber integrar los sinsabores, que forman parte de la vida. O sea, uno no puede vivir como si las realidades que son complejas no existieran, porque eso no es la vida real, para nadie. Y hay momentos en los que uno tiene sufrimiento o que ve que no puede con el problema que tiene delante, o que son problemas que a lo mejor se escapan a lo que a mí me gustaría que fuese. Pero como le decía tu compañera de antes, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es confiar y descubrirse en esa experiencia que el Señor me está enviando. El que yo tenga situaciones de precariedad y dificultad quiere decir que estoy viviendo con intensidad la vida y con realismo. Pero ahí es donde la luz de la fe puede iluminar la circunstancia en la que yo estoy y me puede hacer crecer. Y en el fondo de lo que se trata de eso, ¿no? Confiar en Él para que ilumine nuestro camino, para poder dar respuesta y para poder seguir creciendo como discípulos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues soy Valentina, vengo de la diócesis de Granada y pues a mí me gustaría saber, por ejemplo, las situaciones donde nos encontramos, a lo mejor que predominan los miedos, la incertidumbre, en definitiva, pues donde todos pasamos por los momentos más difíciles, pues ahí es donde siempre pues suelen aparecer nuestros demonios. Pues me gustaría saber cómo podemos hacer que desaparezcan y pues encontrarnos con Dios, que es realmente lo que nos haría pues estar bien, estar felices y pues olvidar pues las cosas malas, en definitiva. Bueno, una cosa que llama la atención es que todas las preguntas que estáis planteando hasta ahora tienen como un denominador común, ¿no? O sea, no, bueno, yo creo que sí, ¿no? Describen una situación vital en la que vivís una realidad problemática que os hace sufrir enormemente, que vais descubriendo que la fe puede ser un valor que os aporte cosas, pero no termináis de ver que realmente sea la solución que ilumine el contexto en el que vivís, ¿no? Bueno, yo te diría un poco lo que les decía a tus compañeras. Es decir, ante esas situaciones de dificultad que uno no sabe cómo puede dar pasos, yo creo que también es interesante mirar a los demás y ver cómo lo están viviendo y qué necesidades tienen. Hay veces que uno puede vivir muy preocupado en sí mismo, tiene muchos problemas, muchas circunstancias adversas, pero no termina de ver una realidad más allá de lo que es inmediato para él. A veces hace un bien enorme la capacidad de levantar la cabeza y mirar a tu alrededor y contemplar el hecho de que otras personas pueden necesitar lo que tú puedes darle. Y cuando uno se mete en esa dinámica de la donación personal, muchas veces lo que consigue es olvidarse de sí, que no quiere decir que uno desatienda las necesidades reales que tiene, sino lo que hace es ponerlas en su justa medida. Por un lado, mirando a los demás, me descentro de mí mismo porque me centro en sus necesidades y en lo que les puedo aportar, y luego en la experiencia cristiana también, como entenderéis, es centrarnos en Jesús, descentrándome de mí mismo o de mí misma para ver cómo consigo un nuevo centro que es el que hace que mi realidad gire de otra manera. ¿Eso quiere decir que los problemas se diluyen? No, pero quiere decir que los afronto de un modo nuevo, los sitúo de manera adecuada. Porque si no, al final, si yo me recreo constantemente en mis problemas, lo que me puede pasar es que me doble tanto la cabeza mirándome el ombligo que al final me esnuque. Y se trata de no esnucarse, sino de ver el horizonte, de situar mis problemas en su justa medida y en dar pasos para poder crecer y para poder superarlos. Si es verdad que yo descubro entonces que los problemas me superan de una manera totalmente arrolladora,
pues en ese proceso entiendo que también la prudencia me ha enviado a pedir ayuda y a pedir que haya gente en mi entorno con quien he compartido mi problema, que esté a mi lado y me ayude a ver la luz, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero eso, pues mucho ánimo. Y ánimo con los problemas. Los problemas no... Pues yo soy Candela, vengo con el 17 de Málaga. Y la pregunta de mi grupo y la mía era que cómo sabemos realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ah, no se oye. ¿Se oye atrás? Pues ¿cómo podemos saber lo que Dios quiere de nosotros? Pues no lo sé. Lo que pasa es que también es verdad que uno va teniendo intenciones. Cada uno habla de su propia experiencia personal y de la experiencia de otros de lo que es uno testigo, ¿no? Yo en mi propio proceso personal, a mí me costó mucho decidirme, por ejemplo, yo soy creyente desde niño, tal, bueno, pero yo no quería ser sacerdote, por ejemplo, no quería serlo. Y yo entendía que aquello que el Señor me proponía no tenía que ver con mi vida. ¿Cómo supe lo que el Señor me pedía? Pues en mi caso, porque se fue generando en mi interior una certeza a la que yo no era capaz de oponerme existencialmente. E intenté huir de una manera muy radical. Todos tenemos un pasado, todos hemos sido jóvenes, todos hemos hecho lo que debíamos y lo que no. Y yo no quería aquello que entendía que el Señor me estaba pidiendo. Hasta que al final el Señor insiste y te va haciendo ver aquello que cree que es lo mejor para ti. ¿Cómo tienes la certeza de que eso es así? Pues porque el Señor te lo va corroborando conforme tú vas dando pasos de generosidad. O sea, yo creo que al final es un diálogo en el que el amor engendra generosidad. Y esa es la clave. Si cuando uno entabla ese diálogo para ver qué es lo que Dios me pide, lo sitúas sobre todo en las coordenadas en las que yo soy el que tiene que salir, no sé cómo decirlo, con la mía, pues a lo mejor no termino nunca de tener esa certeza porque nunca habrá una certeza, ¿no? Sin embargo, cuando yo planteo bien la pregunta, que es ¿a quién quiero entregar yo mi vida?, automáticamente me descentro, como le decía antes a tu compañera, para centrarme en Él. Y centrándome en Él, la respuesta es otra. Y en ese centrarme en Él hará que me centre en los demás y que realmente pueda ir descubriendo que mi respuesta es una respuesta acertada. Y luego nunca tener miedo, porque muchas veces yo no sé qué es lo que Dios me pide, porque sí sé lo que Dios me pide. Lo que me da miedo es lo que me pide, que ese es otro problema, ¿eh? Y eso pasa muchas veces al joven o a la joven. Yo sé lo que el Señor me pide y sé lo que quiere de mí, o lo intuyo, o lo veo con más claridad de la que expreso, pero sencillamente porque me da miedo, porque a mí me gustaría que mi camino fuera otro. Pero entonces hay que recorrer la vida de los creyentes y nos damos cuenta de que mucha gente ha hecho ese proceso y en un momento determinado le ha echado valor. Le ha echado valor con H. Y para adelante. Yo soy Andrea de Málaga. Y mi pregunta es bastante similar a la anterior, pero es si en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido llamados a una vida consagrada y ahora no, ¿cómo sabemos qué es lo que el Señor nos está pidiendo realmente? Me voy a cortar un poco, ¿vale? Bueno, yo creo que eso forma parte del camino, ¿no?
muchas veces esto uno habla desde las experiencias que he compartido, me ha tocado acompañar procesos, pero también desde mi experiencia lo que decía antes, ¿no? O sea, yo sentí la llamada al ministerio sacerdotal, pero no quería serlo. Entonces conseguí todos los argumentos del mundo para no serlo. Y conseguí trazar una posibilidad de huida porque no quería serlo. Pero ese era mi problema. A lo mejor el problema es que en un momento determinado, pues uno ve que el Señor es tan impresionante que entiende que a lo mejor lo que tendría que hacer es entregar la vida por Él. Hay una vocación general, global, que forma parte del corazón de todos nosotros. O sea, todos hemos sido llamados a una vocación al amor. Y lo que el Señor nos hace es amarnos intensamente y nosotros correspondemos amando. Esa es la gracia. Cuando descubrimos al Señor, le descubrimos con tanta fuerza, el acontecimiento del que hablaba antes, que ha ocurrido algo en mi vida. Es que ha ocurrido algo en mi vida. Y entonces uno puede decir, y eso que ha ocurrido hace que yo tome la opción de entregar mi vida hasta el punto de consagrarme. Eso es lo que uno tiene que discernir. En muchos casos puede ser un camino real, pero en otros casos puede ser un destello inicial en el que uno entiende que tiene que meterse en un proceso de lucha por la propia santidad personal. O sea, Cristo totalmente en mí. Y luego, a partir de ahí, a partir de ese destello inicial, lo que uno hace es intentar concretar el estado de vida, que podrá ser el matrimonio, puede ser la vida consagrada, y a veces se puede producir en algún momento determinado una cierta confusión, pero que nunca debe hacernos olvidar que lo que sí que ha estado en la base es un enamoramiento de Cristo. O sea, Cristo me ha deslumbrado, hasta el punto de que yo estaría en disposición de dar mi vida por Él. Luego no termino de verlo claro, hay que seguir discerniendo, a ver por dónde me lleva el Señor, ¿no? Qué camino, qué estado tengo que llevar. Pero no te olvides nunca del amor primero, ¿eh? Que aquello fue verdadero. Y ahí es donde tiene que encontrar uno la respuesta. Yo soy Aureli, vengo también de Málaga. Y bueno, nuestra pregunta es que si ahora se apareciese Jesús, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Pues le preguntaría lo siguiente. Él diría, bueno, sí, ¿qué hago aquí lo primero? ¿Por qué soy obispo lo segundo? Y lo tercero le preguntaría, ¿y de estos cuántos tienen fe? Y le diría, señálamelos. Tú ibas a ver la que se montaba aquí. Bueno, mi nombre es Ramón y yo vengo con la diócesis de Málaga y con el movimiento del país. Y en nuestro grupo la pregunta sin que más nos integraba hacerte es la siguiente. ¿Es la Iglesia la que se tiene que adaptar a los tiempos o nosotros a la Iglesia? ¿Qué? No sé. Hombre, yo creo que nos tenemos que adaptar mutuamente, ¿no? Pero yo creo que hay que adaptarse mutuamente porque hay una realidad que está adelante y la Iglesia lo que en el fondo quiere es abarcar todo el abanico que tiene delante. El mensaje de la salvación es para todos, ¿no? Entonces yo creo que los evangelizadores como vosotros, que sois inteligentes, enseguida entendéis que hay cuestiones que uno tiene delante o propuestas que uno debe hacer, pero que debe planificar estrategias distintas, contando siempre con la acción del Espíritu, que es el que realmente conquista las almas, ¿no? Pero moviéndome en todo el espectro al que tengo que llevar el Evangelio. O sea, si yo inicio una acción de evangelización
con los que el resto de Israel que habéis quedado aquí en las preguntas, y no con los 800 o 900 que tenéis que estar, pues con los 200 que estáis, yo haría una propuesta de un modo determinado y hablaría de un modo determinado. Si me tengo que juntar con tus compañeros o tus amigos de la universidad o del trabajo que están en Málaga y que no creen, me aproximaría de otra manera, porque no me van a entender. Eso supone que la Iglesia se adapta, supone que la Iglesia es inteligente en la evangelización y que yo tengo claro que quiero llevarte un mensaje de salvación. Y no es lo mismo que yo me dirija a los alejados, a los presentes, a los ausentes, a los beligerantes, y tengo que tener la capacidad de dialogar contigo. Y luego tengo que tener la sensibilidad, muchas veces, de buscar y de buscarte en la otra orilla. O sea, yo te puedo anunciar el mensaje de la salvación, pero si tú no necesitas ser salvado, para ti no tiene ninguna importancia. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que convive con nosotros y no son creyentes? Con lo cual yo tengo que ver cómo puedo caminar a tu lado para conseguir que... Eso supone que en ocasiones tengo que arriesgar, claro. En ocasiones hay que arriesgar. Hay que arriesgar con prudencia, hay que salir a la periferia. Yo recuerdo una explicación que nos daba un jesuita de la propuesta espiritual que está detrás de la propuesta pastoral del Papa Francisco. Él habla muchas veces de ir a las periferias, ¿no? Habéis oído muchas veces la expresión de la periferia, ir a la periferia, ir... Entonces a nosotros, que somos creyentes bien intencionados, cuando nos hablan de la periferia, habitualmente lo que nos surge, por lo menos en la imagen mental, es que yo lo que cojo es un cabo y te lo lanzo. Tú te agarras de la punta del cabo, yo voy tirando y te traigo a la metrópoli. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago ese ejercicio, lo que ocurre muchas veces es que no tengo en cuenta tu situación real y los obstáculos que tú tienes para llegar hasta donde yo estoy. Porque yo estoy tirando de ti, con la mejor de las intenciones. La Iglesia, cuando evangeliza, a veces tendrá que hacer eso, pero muchas veces lo que tendrá que hacer es ir donde tú estás para caminar contigo, para descubrir las dificultades que tienes a la hora de redescubrirte y de encontrarte en un lugar de plenitud que es la Iglesia, ¿no? Y eso supone arriesgar. Entonces tiene que producirse ese equilibrio en el que yo tengo seguridad en la propuesta, porque es Cristo y la acción del Espíritu la que convoca a todo el pueblo de Dios y a toda la gente y a toda la humanidad, y la capacidad de entrar en espacios de diálogo con ellos, porque si no al final yo no soy significativo en la propuesta que les hago. Y ahí vosotros tenéis mucho que decir. Yo qué sé, pensar en el mundo digital, en el que el servidor es analfabeto, pero vosotros no lo sois. Y hay 1000 propuestas que hacer, y hay gente que lo hace muy bien. Bueno, pues son espacios que tienen que conquistarse. Y si no estás en el mundo digital o en las redes sociales, que es el lugar donde están los jóvenes, pues se pierde una parte muy importante de tarea evangelizadora. Pero hay que hacerlo bien y hay que arriesgar. Entonces nos adaptamos a la realidad del mundo, pero transmitiendo el mensaje de salvación que el Señor depositó en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿no? Y esa es la propuesta y ese es el resto. ¿Vale? Bueno, don Carlos, por ahí me habían levantado la mano. Una última pregunta, ¿le viene bien? La última ya, y ya nos preparamos para la Eucaristía. Mañana seguirá habiendo otro obispo, ¿vale? Porque es que si no, no nos da tiempo hoy a todo. Mañana vendrá don Ángel Pérez Puello, que podemos seguir dialogando y conversando con él. La última. La última. Bueno, yo soy Roberto, vengo con la diócesis de Málaga y... Es que hablando con el grupo antes, me ha salido una duda que sale con nuestros amigos así que no son muy cercanos a la iglesia o que han hecho la comunión y ya la han dejado de lado. A la hora de decirle que vengan con nosotros a lo mejor a misa o a los grupos con nosotros, siempre acaba con el mismo tema de conversación, y es que nos dicen, no sé por qué, pero siempre acaba con que la iglesia tiene mucho dinero, el Vaticano, no sé qué, y dicen que no ayuda tanto como a lo mejor podría ayudar, y dice que hay mucha gente sin techo y sin eso, y se lanzan al Vaticano y a la reserva y eso. A saber qué opina de eso. Pues que el Vaticano tiene muchas reservas, efectivamente. No sé cuántas reservas tiene el Vaticano, no tengo ni idea. Yo solo sé que cuando estás en una diócesis y en el gobierno de la diócesis,
nosotros tenemos muchísimo patrimonio, no sé Málaga, pero Zaragoza tiene muchísimo patrimonio. Pero es un patrimonio que no se puede convertir en dinero y que hay que mantener. O sea, yo cuando voy a mi diócesis veo tejados, como aquí, tejados, que hay que mantenerlos para que los edificios no se destruyan. Y la Iglesia tiene riquezas, pero también tiene medios para estar más cerca de los más necesitados, que los conocemos todos, ¿no? Que es la realidad de Cáritas, el compromiso de tanta gente, de tantas congregaciones, de toda la gente que entra al servicio de los más necesitados. ¿Que podríamos hacer más? Ciertamente sí. Pero al final también, muchas veces, ese tipo de argumentos, en el fondo lo que suponen es un parapeto en el que ya no podemos entrar en un diálogo más profundo, ¿no? Es un mecanismo de defensa en la que yo argumento algo que entiendo que es malo, con lo cual todo lo demás ya no me interesa. Ahí vosotros tenéis que hacer una labor de zapa, muy importante, ¿no? Y es intentar tender puentes para que eso, al final, se pueda hablar, pero conociendo también todo un contexto que hace que planteamientos como ese no desequilibren un posible anuncio del Evangelio y un posible diálogo, ¿no? Porque bueno, la Iglesia es rica, pues es rica, tenemos muchos edificios, pero la mayor riqueza que tiene la Iglesia es siempre la gente que forma parte de la misma, y eso es una riqueza que es absolutamente espectacular. Y cuando tú dialogas con esos compañeros tuyos, estás mostrando ese rostro de riqueza de la Iglesia, ¿no? Y lo demás, pues, si alguno de ellos quiere ser administrador mío, me lo manda, yo lo contrato y que maneje todo lo que yo tengo, que es nada.